La viuda fue obligada a ordeñar 1000 vacas, en un solo día por orden de su patrona, pero ella hizo lo impensable. Celina perdió a su esposo cuando él salvó al patrón de morir aplastado por un tractor. Le dio su pierna, le dio su vida, pero la hacienda siguió adelante como si nada hubiera pasado, como si ese sacrificio no valiera nada. Ahora, un año después, Celina trabaja sola en los establos, con las manos sangrando y el miedo constante de ser expulsada junto con sus hijos. La patrona la desprecia, la humilla y espera el momento perfecto para destruirla. Ese momento llega una tarde de julio, bajo un sol que quema hasta las piedras. La orden es clara: ordeñar 1000 vacas antes del atardecer, sola, sin ayuda, o largarse de la hacienda para siempre. Es una tarea imposible, una trampa cruel, una sentencia disfrazada de trabajo. Celina se arrodilla entre las vacas y ora con el corazón roto. Dios mío, esto es imposible para mí, pero tú conoces mi corazón. No me abandones. Lo que sucede después cambiará todo, para siempre, porque hay secretos enterrados en esa hacienda, secretos que están a punto de salir a la luz. Y cuando el hacendado escuche el nombre del hombre que murió por salvarlo, nada volverá a ser igual. Justicia, traición, redención y una viuda que hizo lo impensable. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Haz clic en el botón de me gusta y quédate conmigo hasta el final de esta historia. Tiene un desenlace diferente a todas las demás historias, y creo que será difícil que no derrames al menos una lágrima. Así que vamos con la historia. El sol apenas asomaba entre los cerros cuando Esteban amarró las cinchas del caballo y miró hacia el valle. Desde la loma se veía toda la hacienda San Rafael, con sus establos blancos, sus corrales interminables y el casco grande donde vivía la familia Villaseñor. Esteban llevaba 12 años trabajando ahí, en las tierras de don Fermín Villaseñor, el hacendado más poderoso de toda la región de los Altos de Jalisco. No era un trabajo fácil, pero era honesto, y eso bastaba. Su esposa, Celina, preparaba el desayuno en la casa pequeña que la hacienda les había dado al otro lado del camino de tierra. Era una casita de adobe con techo de lámina, 3 cuartos apenas, pero tenía una cocina con estufa de leña y un patio donde los niños jugaban antes de irse a la escuela del pueblo. Celina siempre cantaba mientras molía el maíz para las tortillas. Esteban la escuchaba desde lejos y sonreía. Tenían poco, sí, pero tenían paz. Esa mañana de octubre, Esteban llegó al establo principal antes que los demás peones. Le gustaba empezar temprano, cuando el aire todavía olía a rocío y pasto mojado. Don Fermín solía pasar por ahí cerca del mediodía, montado en su yegua alazana, revisando que todo estuviera en orden. Era un hombre alto, de pelo blanco, con un bastón de plata que usaba más por costumbre que por necesidad. Tenía 73 años, pero seguía al mando de la hacienda con mano firme. Su hija, doña Beatriz, vivía en la ciudad y solo visitaba la hacienda 2 veces al mes. Decían en el pueblo que era fría como el hielo y orgullosa como una reina. Esteban estaba arreglando la cerca del potrero cuando escuchó el motor del tractor viejo acercándose por el camino. Era Julián, uno de los empleados nuevos, que apenas llevaba 3 meses en la hacienda y todavía no conocía bien las máquinas. El tractor venía cargado con pacas de alfalfa. Don Fermín caminaba despacio por el borde del camino, revisando unos papeles que traía en la mano. No escuchó el motor. Estaba medio sordo del oído izquierdo desde hacía años. Esteban levantó la vista y vio todo en un segundo. El tractor avanzaba rápido. Don Fermín estaba de espaldas, distraído. Julián no lo había visto. La distancia se cerraba. 10 metros. 5. Esteban soltó el martillo y corrió. No gritó. No tuvo tiempo. Empujó a don Fermín con toda su fuerza hacia un lado del camino, justo cuando el tractor pasaba. El hacendado cayó sobre la hierba, confundido pero ileso. Esteban perdió el equilibrio. Su pierna quedó atrapada bajo la rueda trasera del tractor. El grito de Julián al frenar llegó tarde. El crujido del hueso se escuchó por todo el potrero. Esteban quedó tirado en la tierra, pálido, con la pierna izquierda destrozada bajo la rodilla.
Don Fermín se levantó despacio, limpiándose el polvo de la camisa, y miró hacia abajo. Tardó varios segundos en entender lo que había pasado, que había estado a punto de morir, que Esteban había dado su cuerpo por él. Llevaron a Esteban al hospital de Tepatitlán esa misma tarde. Los médicos le amputaron la pierna 3 días después. No había otra opción. La infección avanzaba rápido. Celina se quedó a su lado toda la semana, durmiendo en una silla de plástico junto a la cama. Sus 3 hijos, Mateo de 9 años, Lucía de 7 y el pequeño Gabriel de 5, esperaban en casa con la vecina. Preguntaban todos los días cuándo regresaría su papá. Esteban regresó, pero regresó distinto, con una pierna menos y una tristeza profunda que no se iba con las palabras. Don Fermín visitó la casa 2 veces, le dio dinero para los gastos del hospital y le prometió que seguiría teniendo trabajo en la hacienda, aunque fuera en tareas más ligeras. Esteban agradeció con un gesto de cabeza, pero no volvió a sonreír como antes. Los meses pasaron despacio. Esteban intentó trabajar con muletas, ayudando en el almacén, contando sacos, revisando herramientas, pero el dolor no cedía. Las noches eran peores. Se despertaba empapado en sudor, sintiendo la pierna que ya no estaba. Celina lo abrazaba en silencio, sin saber qué decir. En febrero, 6 meses después del accidente, Esteban murió. Fue una mañana fría. Celina lo encontró en la cama, con los ojos abiertos y las manos frías. El médico del pueblo dijo que había sido una embolia, que a veces el cuerpo no aguanta tanto daño acumulado, que a veces el dolor es demasiado. El entierro fue sencillo. Pocos empleados de la hacienda fueron al panteón. Don Fermín no asistió. Mandó una corona de flores blancas con una tarjeta que decía, «Con respeto y gratitud». Celina la leyó una sola vez y la guardó en una caja junto con la ropa de Esteban. Cuando terminó el velorio, Celina regresó a la casita con sus 3 hijos. Mateo cargaba a Gabriel en brazos. Lucía lloraba en silencio. Celina cerró la puerta y se sentó en la cocina vacía. No tenía dinero ahorrado. No tenía familia cercana. Solo tenía esa casa prestada, 3 bocas que alimentar y las manos cansadas de una mujer que acababa de perder todo. Al día siguiente, tocaron a la puerta. Era el administrador de la hacienda, don Rutilo, un hombre flaco con bigote gris y mirada de funcionario. Traía un sobre manila en la mano. «Señora Celina, vengo de parte de don Fermín. Aquí está su pago correspondiente al mes pasado y, bueno, quería avisarle que la hacienda necesita la casa para un nuevo empleado que llegará en 2 semanas. Don Fermín dice que puede quedarse un mes más, pero después tendrá que buscar otro lugar». Celina recibió el sobre sin decir nada. Don Rutilo se quitó el sombrero, asintió con educación fingida y se fue. Celina abrió el sobre. Adentro había 3.500 pesos, el sueldo completo de Esteban. Nada más. Esa noche, mientras los niños dormían, Celina se sentó en el escalón de la puerta y miró las estrellas. La hacienda estaba en silencio. A lo lejos, las luces del casco grande brillaban como siempre. Pensó en Esteban, en cómo había dado su pierna por salvar a un hombre que ahora ni siquiera recordaba su sacrificio. Tocó la medalla de la Virgen de Guadalupe que colgaba de su cuello y susurró, «Dios mío, no sé qué voy a hacer, pero confío en ti. Ayúdame a cuidar a mis hijos, no me dejes sola». El viento sopló entre los árboles, y en algún lugar del valle, un perro aulló largo y triste. 2 semanas después, la puerta volvió a sonar. Esta vez no era don Rutilo, era doña Beatriz Villaseñor, la hija del hacendado, alta, delgada, con el cabello recogido en un moño perfecto y unos lentes oscuros que no se quitó ni dentro de la casa. Traía un vestido azul marino y zapatos de tacón que hacían ruido contra el piso de cemento. «Usted es Celina, ¿verdad?», dijo sin saludar. Celina asintió. «Mi padre me pidió que viniera a hablar con usted. Dice que necesita quedarse aquí un tiempo más. Está bien, pero va a tener que trabajar. No podemos mantener a nadie gratis en esta hacienda». Celina tragó saliva. Yo puedo trabajar, señora, lo que sea necesario».
Doña Beatriz sonrió, pero no fue una sonrisa amable, fue una sonrisa que helaba. Perfecto. Mañana empieza en los establos, a las 5 de la mañana. Y si no cumple, usted y sus hijos se van de aquí antes del domingo. La madrugada llegaba con un frío que cortaba la piel. Celina se levantó antes de que sonara el despertador, cuando todavía era de noche cerrada. Se puso un suéter viejo de lana y las botas de trabajo que habían sido de Esteban. Le quedaban grandes, pero no tenía otras. Los niños seguían dormidos en el cuarto de al lado. Mateo abrazaba a Gabriel. Lucía apretaba contra su pecho una muñeca de trapo que su padre le había hecho años atrás. Celina los miró desde la puerta y sintió que el pecho se le apretaba. No podía fallar. No tenía derecho a fallar. Caminó por el sendero de tierra hacia los establos principales. El cielo apenas empezaba a aclararse detrás de los cerros. El aire olía a estiércol, paja húmeda y madera vieja. Desde adentro del establo más grande se escuchaban los mugidos bajos de las vacas esperando el ordeño. Había más de 200 cabezas en esa sección. Celina nunca había ordeñado en su vida. Esteban se encargaba del ganado. Ella había trabajado en la cocina grande del casco, ayudando a preparar comidas para los peones durante las temporadas de cosecha. Pero eso había sido hacía años, antes de que naciera Gabriel. Don Rutilo estaba esperándola junto a la puerta del establo, con los brazos cruzados y una expresión de fastidio. «Llegas tarde», dijo, aunque el reloj de la pared marcaba las 5 en punto. «Perdón, señor. Aquí estoy». Don Rutilo le mostró los baldes de aluminio, las banquetas de madera, las cubetas para la leche. Le explicó rápido, sin paciencia, cómo debía limpiar las ubres, cómo sostener las manos, cómo exprimir sin lastimar al animal. Celina intentó memorizar cada palabra. Tenía las manos temblorosas. No por miedo a las vacas, sino por miedo a lo que vendría si fracasaba. «Tienes que terminar esta hilera antes del mediodía. Son 42 vacas. Si no terminas, doña Beatriz se va a enterar». Celina asintió y se sentó en la banqueta junto a la primera vaca. El animal se movió inquieto. Celina acarició su costado con cuidado y empezó a ordeñar. Los primeros chorros salieron disparejos. Le dolían los dedos. La vaca pateó el balde 2 veces. Celina tuvo que empezar de nuevo. Pasó toda la mañana ahí. Las manos le ardían. La espalda le dolía de estar encorvada tanto tiempo. Para cuando terminó con la última vaca de la hilera, ya era pasado el mediodía. El sol caía fuerte sobre el techo de lámina del establo. Celina tenía la camisa empapada de sudor. Se limpió la frente con el dorso de la mano y sintió que las piernas apenas la sostenían. «¿Ya terminaste?», preguntó don Rutilo desde la entrada. «Sí, señor». «Bien, ahora lleva los baldes a la bodega de enfriamiento y después limpia los corrales del fondo. Doña Beatriz viene en la tarde y quiere todo impecable». Celina levantó los baldes pesados y caminó hacia la bodega. Cada paso le costaba más que el anterior. Pensó en sus hijos, en que Mateo estaría cuidando a sus hermanos, en que no había dejado nada preparado para el almuerzo, en que llegaría a casa después del anochecer, sin fuerzas para cocinar. Pero no se quejó. No dijo nada. Durante las siguientes semanas la rutina fue la misma. Levantarse antes del alba, ordeñar, limpiar, cargar, barrer, regresar a casa cuando ya era de noche. Los niños la esperaban con hambre. Celina preparaba frijoles, tortillas, lo que alcanzara. Mateo había dejado de ir a la escuela para quedarse cuidando a sus hermanos. Celina le pidió que volviera, pero el niño negó con la cabeza. «No puedo dejarte sola, mamá. Papá me lo pidió antes de irse». Celina lo abrazó y lloró en silencio contra su cabello. Una tarde, al final de marzo, doña Beatriz llegó a la hacienda en su camioneta blanca. Traía unos lentes de sol enormes y un pañuelo de seda atado al cuello. Bajó del vehículo con movimientos lentos, como si el tiempo le perteneciera. Don Rutilo salió a recibirla. Hablaron en voz baja junto a los corrales. Celina estaba a pocos metros, limpiando el bebedero de las vacas. Alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. «La viuda esa sigue aquí. No sé por qué mi padre insiste. Es una carga. Deberíamos echarla». Celina sintió que el estómago se le revolvía.
Apretó el trapo mojado entre las manos y siguió trabajando como si no hubiera escuchado nada. Doña Beatriz caminó hacia ella. Sus tacones se hundían en la tierra suelta. Se detuvo a 1 metro de distancia y se quitó los lentes. Sus ojos eran fríos, duros, como piedras grises. ¿Tú eres Celina? Sí, señora. Me dijeron que tu esposo murió hace unos meses. Lamento tu pérdida. Las palabras sonaron vacías, mecánicas. Pero quiero que entiendas algo. Esta hacienda no es un asilo. Mi padre te dio trabajo por lástima, pero yo no tengo tiempo para lástimas. Si te quedas aquí es porque trabajas, y si no cumples, te vas, con tus hijos. ¿Entendiste? Celina apretó los labios. Entendí, señora. Bien, porque si dependiera de mí, ya estarías afuera. Doña Beatriz se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta. Don Rutilo la seguía 2 pasos atrás, asintiendo a todo lo que ella decía. Celina se quedó ahí de pie, con las botas hundidas en el lodo y el corazón hecho pedazos. Esa noche, cuando llegó a casa, los niños ya estaban dormidos. Mateo había preparado arroz con un poco de caldo. Celina comió en silencio, sola en la cocina, con la luz de una vela parpadeando sobre la mesa. Miró por la ventana hacia el casco grande de la hacienda. Las luces estaban encendidas. Seguramente doña Beatriz cenaba en el comedor elegante, con manteles blancos y vino importado. Mientras tanto, Celina masticaba arroz frío en una casa que ni siquiera era suya. Los meses siguientes fueron peores. Doña Beatriz empezó a visitar la hacienda con más frecuencia, y cada vez que venía, las órdenes para Celina se volvían más difíciles, más humillantes. Un día le ordenó limpiar el piso de los establos con las manos sin escoba. Otro día le dijo que lavara toda la ropa de los peones en el río, sin jabón, solo con piedra y agua fría. Celina obedeció sin protestar. Sabía que cualquier queja sería el final. Una tarde de julio, bajo un sol que parecía quemar hasta las piedras, doña Beatriz llegó con una sonrisa extraña en los labios. Llamó a Celina al patio central de la hacienda. Don Rutilo estaba ahí, también otros 3 empleados. Todos miraban en silencio. «Celina, ven aquí». Celina se acercó. Traía el cabello recogido en una trenza despeinada y las manos llenas de tierra. Doña Beatriz señaló hacia los corrales del fondo, donde se extendía una fila interminable de vacas, cientos de ellas, tal vez más. Hoy vas a ordeñar 1000 vacas, todas esas, antes de que se ponga el sol. Si no terminas, te vas de aquí mañana mismo, tú y tus hijos, sin un peso, sin nada. Celina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Señora, eso es imposible. Son demasiadas». «¿Imposible?». Doña Beatriz se rió. Fue una risa fría, cortante. «Entonces supongo que mañana estarás empacando tus cosas». Celina miró hacia los corrales. El sol ya estaba alto. Quedaban tal vez 8 horas de luz. 1000 vacas, sola, sin ayuda. Era una orden absurda, cruel, hecha solo para verla fallar. Don Rutilo le entregó un balde viejo y una banqueta coja. «Más vale que empieces ya, Celina. El tiempo corre». Celina tomó el balde y caminó hacia los corrales. Sus piernas temblaban, sus manos ya no respondían bien, pero caminó, porque detrás de ella estaban Mateo, Lucía y Gabriel, porque si fallaba sus hijos dormirían bajo un puente. Se sentó junto a la primera vaca, cerró los ojos un momento y susurró: «Dios mío, esto es imposible para mí, pero tú conoces mi corazón. No me abandones, no abandones a mis hijos». Y empezó a ordeñar. Las horas pasaron lentas como siglos. El sol quemaba la espalda de Celina. Sus manos sangraban. Las vacas se movían inquietas. Algunas pateaban los baldes, otras se negaban a dar leche. Celina seguía, una vaca tras otra. 10, 20, 50, 100. El sol empezó a bajar detrás de los cerros. La sombra de los establos se alargaba sobre la tierra. Celina llevaba 130 vacas. Le faltaban 870. Era imposible. Lo sabía, pero no se detuvo. De pronto escuchó el motor de una camioneta acercándose.
Levantó la vista. Era la camioneta de don Fermín. El hacendado bajó despacio, apoyándose en su bastón de plata. Caminó hacia los corrales con pasos cansados. Detrás de él venía doña Beatriz, con los brazos cruzados y una sonrisa de victoria en los labios. Don Fermín se detuvo frente a Celina. La miró en silencio. Ella estaba arrodillada junto a una vaca, con las manos ensangrentadas y el rostro cubierto de polvo y lágrimas. «¿Cuántas llevas?», preguntó don Fermín con voz ronca. 130, patrón. Don Fermín miró hacia el horizonte. El sol estaba a punto de ocultarse. «No vas a terminar», dijo. Celina bajó la cabeza. «Lo sé, patrón». Don Fermín se acercó un paso más. «¿Cómo te llamas?» «Celina, patrón». «¿Celina qué?» «Celina. Celina Vargas». Don Fermín frunció el ceño. «¿Vargas? ¿Estás casada?» «Era casada, patrón. Mi esposo murió hace 1 año y medio». «¿Cómo se llamaba tu esposo?» Celina levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Esteban. Esteban Morales». El bastón de plata cayó al suelo. Don Fermín Villaseñor se quedó inmóvil, mirando el bastón caído en la tierra. Sus labios temblaban. Su rostro, siempre serio y duro como piedra, se desmoronó de golpe. Las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. Su respiración se volvió irregular. «Esteban Morales», repitió en voz baja. «Esteban...» Celina lo miraba sin entender. Don Fermín dio un paso atrás, luego otro. Se llevó una mano al pecho. Doña Beatriz se acercó rápido, con gesto de alarme. «Papá, ¿estás bien? ¿Qué te pasa?» Don Fermín no le respondió. Sus ojos estaban fijos en Celina, pero no la veía a ella. Veía algo más, algo que había enterrado en lo profundo de su memoria, algo que había preferido olvidar porque dolía demasiado recordarlo. «El tractor», susurró. «El tractor, él me empujó, él me salvó». Celina sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Sí, patrón, mi esposo lo salvó y perdió la pierna y después murió». Don Fermín cerró los ojos con fuerza. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada, luego otra y otra. El hombre que había mandado en esa hacienda durante más de 40 años, el hombre que nunca había mostrado debilidad frente a nadie, empezó a llorar ahí mismo, de pie, frente a los corrales, bajo el cielo anaranjado del atardecer. «Dios mío», dijo con voz rota. «Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice?» Doña Beatriz lo tomó del brazo. «Papá, cálmate. No sé de qué hablas. Vamos adentro. Necesitas descansar». Pero don Fermín se soltó de ella con un movimiento brusco. Caminó hacia Celina y se arrodilló frente a ella. Se arrodilló en la tierra, con su traje gris, con sus 74 años a cuestas. Tomó las manos ensangrentadas de Celina entre las suyas y sollozó como un niño. «Perdóname, perdóname. Yo olvidé. Me salvó la vida y yo lo olvidé. Mandé flores a su funeral, pero no fui, no hice nada. No hice nada por ti, por tus hijos. Y ahora te tengo aquí, ordeñando como esclava». Celina estaba paralizada. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Sentía las lágrimas del viejo cayendo sobre sus manos. Don Rutilo observaba desde lejos, pálido, sin atreverse a acercarse. Los otros empleados miraban en silencio. Nadie había visto nunca al patrón así. Doña Beatriz dio un paso adelante. Su rostro estaba tenso, sus labios apretados. «Papá, levántate. Estás haciendo un espectáculo. Esta mujer es solo una empleada. ¡Cállate!». La voz de don Fermín retumbó como un trueno. Se levantó despacio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se volvió hacia su hija y la miró con una furia que ella nunca le había visto. «Cállate. ¿Sabes quién es esta mujer? ¿Sabes quién fue su esposo?». Doña Beatriz cruzó los brazos. «No me interesa. Fue el hombre que me salvó la vida, el hombre que dio su pierna por mí, el hombre que murió por las heridas que sufrió salvándome, y tú la tienes aquí humillándola, torturándola, ordenándole que ordeñe 1000 vacas». Doña Beatriz alzó la barbilla. «Ella aceptó trabajar aquí, nadie la obligó. Porque no tiene a dónde ir,
porque le quitaste todo, porque la amenazaste con echar a sus hijos a la calle. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Don Fermín respiraba con dificultad. Sus manos temblaban. Miró a Celina, luego a su hija, luego otra vez a Celina. «¿Dónde están tus hijos?», preguntó con voz más suave. «En la casa, patrón, esperándome». «¿Cuántos son?». «3, Mateo, Lucía y Gabriel». Don Fermín asintió despacio, se agachó, recogió su bastón de la tierra y se apoyó en él. Miró hacia el horizonte. El sol ya había desaparecido detrás de los cerros. Las primeras estrellas empezaban a brillar en el cielo violeta. «Ven conmigo», le dijo a Celina. «Trae a tus hijos ahora». Celina se levantó de la banqueta. Las piernas apenas la sostenían. «Patrón, ven conmigo. Es una orden». Celina caminó despacio hacia la casita al otro lado del camino. Don Fermín la siguió. Doña Beatriz se quedó atrás, con el rostro descompuesto, apretando los puños. Don Rutilo intentó acercarse, pero ella lo detuvo con una mirada de hielo. «No te metas», le dijo en voz baja. «Esto no ha terminado». Celina llegó a la casa y abrió la puerta. Mateo estaba sentado en el suelo con Lucía y Gabriel, jugando con unas piedras de colores. Los tres levantaron la vista cuando vieron entrar a su mamá, y detrás de ella, al hombre más poderoso de toda la región. «Niños, vengan», dijo Celina con voz temblorosa. «El patrón quiere conocerlos». Mateo se levantó despacio, protegiendo a sus hermanos con su cuerpo delgado. Don Fermín se quitó el sombrero y se agachó un poco para quedar a la altura del niño. «¿Tú eres Mateo?». El niño asintió. «Tu padre fue un héroe, quiero que lo sepas. Fue el hombre más valiente que he conocido». Mateo parpadeó, confundido. «¿Usted es el señor que mi papá salvó?». Don Fermín tragó saliva. «Sí, soy yo». Mateo lo miró fijamente. Sus ojos oscuros estaban llenos de preguntas, de dolor, de rabia contenida. «Entonces, ¿por qué nos tienen aquí sufriendo? ¿Por qué mi mamá trabaja hasta sangrar? ¿Por qué nos quieren echar?». Don Fermín no respondió de inmediato. Se enderezó despacio, miró a Celina y luego volvió a mirar al niño. «Porque soy un viejo tonto que olvidó lo más importante. Pero eso se acabó hoy, ahora mismo». Se volvió hacia la puerta. Doña Beatriz estaba ahí parada en el umbral, con los brazos cruzados y una sonrisa de desprecio en los labios. «¿Ya terminaste con tu numerito, papá?». Don Fermín caminó hacia ella. Se detuvo a un paso de distancia, y entonces, con una voz que no admitía réplica, dijo: «Mañana, a primera hora, quiero a mi abogado aquí, y al notario del pueblo. Voy a hacer algunos cambios en mis propiedades». Doña Beatriz palideció. «¿Qué clase de cambios?». «Ya lo verás. Por ahora, vete a tu cuarto. Y no te acerques a Celina ni a sus hijos. ¿Entendiste?». Doña Beatriz abrió la boca para responder, pero don Fermín levantó una mano y la interrumpió. «No quiero escucharte. Vete». Ella se dio la vuelta y salió caminando rápido, con los tacones golpeando fuerte contra la tierra. Don Fermín esperó hasta que desapareció entre las sombras. Luego se volvió hacia Celina. «Esta noche, tú y tus hijos van a dormir en el casco grande, en los cuartos de huéspedes. Don Rutilo les llevará comida caliente. Mañana empezamos de nuevo, pero todo será diferente». Celina sintió que las piernas se le doblaban. «Patrón, no digas nada. Solo ve, descansa. Ya has sufrido suficiente». Don Fermín salió de la casa y caminó despacio hacia el casco grande. Celina se quedó de pie en medio de la sala, con sus 3 hijos mirándola en silencio. Mateo fue el primero en hablar. «Mamá, ¿qué pasó?». Celina se dejó caer en una silla y cubrió su rostro con las manos. Lloró como no había llorado en meses. Lloró de cansancio, de alivio, de miedo, de esperanza. Los niños se acercaron y la abrazaron, y por primera vez en mucho tiempo, Celina sintió que tal vez, solo tal vez, Dios no los había olvidado. En el casco grande, don Fermín subió las escaleras hasta su habitación, cerró la puerta y se sentó en la cama. Miró la fotografía enmarcada que estaba sobre la mesa de noche. Era una foto vieja, de hacía 30 años, cuando su esposa todavía vivía.
Ella había sido buena, generosa, compasiva, todo lo que él no había sido. «Mariana», susurró mirando la foto. «Perdóname, me volví duro, me volví cruel, pero todavía estoy a tiempo de arreglar esto. Todavía puedo hacer lo correcto». Tocaron a la puerta. Era doña Beatriz. Entró sin esperar permiso. Cerró la puerta detrás de ella y se quedó ahí, mirando a su padre con los ojos llenos de furia. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con voz fría. Don Fermín la miró sin parpadear. «Voy a pagar mi deuda». «¿Tu deuda? ¿De qué hablas?». «Esa mujer es viuda porque su esposo me salvó la vida. Sus hijos están solos porque su padre murió por mí. Les debo todo, y mañana empezaré a pagarlo». Doña Beatriz se acercó 2 pasos. «No puedes estar hablando en serio. ¿Vas a regalarle dinero? ¿Tierras? ¿Por un accidente que pasó hace años?». «No fue un accidente, fue un sacrificio, y yo lo olvidé, pero no lo volveré a olvidar». Doña Beatriz rió. Fue una risa amarga, sin humor. «Siempre fuiste débil, papá, sentimental, blando. Por eso mamá tuvo que ser fuerte por los dos, pero ella ya no está, y yo no voy a dejar que regales todo lo que construimos solo porque te sientes culpable». Don Fermín se levantó despacio. Sus ojos brillaban con una luz dura. «Escúchame bien, Beatriz. Mañana esa mujer va a recibir la mitad de todo lo que tengo, la mitad de las tierras, la mitad del ganado, la mitad del dinero. Es lo mínimo que puedo hacer». Doña Beatriz dio un paso atrás. Su rostro se había puesto blanco. «Estás loco, completamente loco, no voy a permitirlo». «No te estoy pidiendo permiso. Esa herencia es mía, mía. Trabajé para esto, sacrifiqué mi vida por esta hacienda». Don Fermín la miró con tristeza. «No, Beatriz, tú no sacrificaste nada. Solo esperaste que yo muriera para quedarte con todo. Pero Esteban Morales sí sacrificó algo, sacrificó su vida, y su familia merece más que tú». Doña Beatriz respiraba rápido con rabia. «Vas a arrepentirte de esto. Puede ser, pero al menos podré dormir en paz». Doña Beatriz salió dando un portazo. Don Fermín se sentó de nuevo en la cama y cerró los ojos. Por primera vez en años sintió algo parecido a la tranquilidad. Pero en el pasillo, doña Beatriz caminaba de un lado a otro, apretando los puños con la mandíbula tensa. No iba a quedarse quieta. No iba a dejar que esa viuda le quitara lo que era suyo. Tenía que pensar. Tenía que actuar. Y mientras tanto, en los cuartos de huéspedes del Casco Grande, Celina y sus hijos dormían en camas limpias, con sábanas suaves y almohadas que olían a lavanda. Por primera vez en meses, Celina durmió sin pesadillas, pero afuera, en la oscuridad, doña Beatriz encendió un cigarrillo y miró hacia los cuartos iluminados donde dormía la viuda. Y sonrió. El amanecer llegó con un cielo despejado y el canto de los gallos desde los corrales lejanos. Celina se despertó confundida, sin recordar dónde estaba. Miró el techo alto, las cortinas de encaje, la luz del sol entrando por la ventana grande. Luego recordó el Casco Grande, los cuartos de huéspedes, las palabras de don Fermín. Se sentó en la cama y miró a sus 3 hijos dormidos a su lado. Mateo tenía el brazo alrededor de Gabriel. Lucía abrazaba la muñeca de trapo contra su pecho. Celina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo parecido a la esperanza. Tocaron suavemente a la puerta. Celina se levantó y abrió. Era una mujer mayor, delgada, con el cabello recogido en un moño y un delantal blanco. Era doña Socorro, la cocinera del Casco Grande. Traía una bandeja con pan dulce, café con leche, chocolate caliente y fruta picada. «Buenos días, señora Celina». Don Fermín mandó decir que desayunaran con calma y que a las 9 de la mañana lo esperara en el despacho. Celina recibió la bandeja con manos temblorosas. «Gracias, doña Socorro, gracias». La mujer sonrió con calidez. «No tiene que agradecer, señora. Todos aquí sabemos lo que su esposo hizo por don Fermín. Debió haber pasado esto mucho antes».
Doña Socorro se fue. Celina cerró la puerta y puso la bandeja sobre la cama. Los niños despertaron con el olor del chocolate caliente. Comieron despacio, en silencio, como si temieran que todo fuera un sueño del que iban a despertar en cualquier momento. A las 9 en punto, Celina bajó las escaleras del casco grande. Sus botas viejas hacían ruido contra los escalones de madera pulida. Se sentía fuera de lugar en ese mundo de paredes blancas, pisos brillantes y muebles antiguos. Llegó hasta una puerta de roble tallado. Tocó 3 veces. «Adelante», dijo la voz de don Fermín desde adentro. Celina entró. El despacho era grande, con estantes llenos de libros, un escritorio de madera maciza y ventanas que daban hacia los potreros. Don Fermín estaba sentado detrás del escritorio. A su lado había 2 hombres, uno joven con traje gris y maletín negro, que debía ser el abogado. El otro era mayor, calvo, con lentes gruesos y una expresión seria. El notario. «Celina, siéntate, por favor», dijo don Fermín señalando una silla frente al escritorio. Celina se sentó. Tenía las manos sudorosas. El corazón le latía rápido. Don Fermín carraspeó. «Estos señores son el licenciado Ochoa, mi abogado, y el notario Méndez. Los mandé llamar para hacer oficial lo que te dije anoche. Quiero que quede todo por escrito. Todo legal. Sin dudas». El licenciado Ochoa abrió su maletín y sacó varios documentos. Los puso sobre el escritorio y miró a Celina con expresión neutral. «Señora Celina Vargas, viuda de Morales, don Fermín Villaseñor ha decidido transferirle a usted la mitad de todas sus propiedades. Esto incluye 2.300 hectáreas de tierra en esta hacienda, la mitad del ganado que suma aproximadamente 800 cabezas, la mitad de los derechos de agua y la mitad de los fondos bancarios que ascienden a una cantidad considerable». Celina sintió que el mundo daba vueltas. «No entiendo. ¿La mitad de todo?». Don Fermín asintió. «La mitad. Es lo justo. Tu esposo me dio algo que no tiene precio, mi vida. Yo le debo más de lo que puedo pagar. Pero esto es lo que puedo hacer ahora. Pero, patrón, yo no sé nada de manejar tierras, ni ganado, ni... Aprenderás o contratarás a alguien que lo haga por ti. Don Rutilo puede ayudarte, o puedes traer a alguien de confianza, pero las decisiones serán tuyas. Tú eres dueña, ya no eres empleada, ¿entiendes?». Celina miró los documentos extendidos sobre el escritorio, vio su nombre escrito en letras grandes, vio sellos, firmas, números que no alcanzaba a comprender. Sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Patrón, yo no sé qué decir». «No digas nada, solo firma aquí». Don Fermín señaló una línea al final del documento. El notario Méndez le extendió una pluma. Celina tomó la pluma con mano temblorosa. La puso sobre el papel. Por un momento pensó en Esteban, en cómo había dado su vida sin pedir nada a cambio, en cómo había muerto creyendo que todo había sido en vano. Y ahora, más de un año después, la justicia llegaba tarde, pero llegaba. Firmó. El notario Méndez revisó la firma, puso su sello oficial y guardó los documentos en una carpeta de cuero. «Listo. Todo está en orden. A partir de este momento, la señora Celina Vargas es propietaria legal de la mitad de la hacienda San Rafael». Don Fermín se levantó despacio, apoyándose en su bastón. Rodeó el escritorio y se detuvo frente a Celina. Le extendió la mano. «Bienvenida, socia». Celina se levantó y estrechó su mano. No encontró palabras. Solo pudo asentir mientras las lágrimas seguían cayendo. El licenciado Ochoa y el notario Méndez salieron del despacho. Don Fermín le hizo una seña a Celina para que volviera a sentarse. Él también se sentó, pero esta vez no detrás del escritorio, sino en la silla de al lado. «Hay algo más que necesitas saber», dijo don Fermín con voz grave. «Algo sobre mi hija». Celina lo miró sin entender. Don Fermín suspiró. «Beatriz es mi única hija. Su madre murió hace 10 años. Desde entonces Beatriz se volvió diferente, más dura, más ambiciosa. Siempre pensé que era por el dolor de perder a su madre.
Pero ahora sé que hay algo más, algo que lleva dentro desde hace tiempo. ¿Qué cosa, patrón? Don Fermín bajó la mirada. Hace 3 meses escuché una conversación que no debía escuchar. Estaba en mi cuarto descansando después del almuerzo. Beatriz estaba en el pasillo, hablando por teléfono. No sabía que yo estaba despierto. Decía que ojalá yo hubiera muerto en aquel accidente con el tractor, que así ella ya sería dueña de todo, que estaba cansada de esperarme. Celina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desde ese día, continuó don Fermín, supe que mi propia hija no me quiere, solo quiere lo que tengo, y eso me rompió el corazón más que cualquier otra cosa. Pero no dije nada, no hice nada, hasta ahora. ¿Por qué me cuenta esto, patrón? Don Fermín levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, tristes. Porque Beatriz no va a aceptar esto fácilmente. Va a pelear. Va a intentar encontrar la manera de quitarte lo que acabo de darte. Necesitas estar preparada. Celina asintió despacio. Entiendo. Pero no estás sola. Yo voy a protegerte. Y también voy a hacer algo que debí haber hecho hace tiempo. ¿Qué cosa? Don Fermín se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia los potreros, hacia los corrales, hacia las tierras que había trabajado toda su vida. Voy a enseñarle a mi hija lo que significa trabajar de verdad, lo que significa humildad, lo que tu esposo sabía y ella nunca ha aprendido. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. Doña Beatriz entró como un vendaval, con el rostro descompuesto por la rabia. Traía un papel en la mano. Era una copia del documento que Celina acababa de firmar. «¿Qué es esto?», gritó lanzando el papel sobre el escritorio. «¿Ya lo hiciste? ¿Ya le diste la mitad de todo a esta mujer?» Don Fermín se volvió despacio. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos brillaban con una dureza que Celina no le había visto antes. «Sí, ya está hecho, y es irreversible». «Estás loco, completamente loco. Voy a impugnar esto. Voy a llevarlo a los tribunales. Puedes intentarlo, pero no vas a ganar. Todo está legal. Todo está firmado. Y el notario ya registró los documentos». Doña Beatriz respiraba agitadamente. Sus manos temblaban. Miró a Celina con un odio puro, destilado. Tú hiciste esto. Tú lo manipulaste. Lo engañaste con tu historia de viuda pobre. «No hables así», la interrumpió don Fermín con voz cortante. «Ella no hizo nada. Yo tomé esta decisión, y es final». Doña Beatriz rió. Fue una risa histérica, descontrolada. «Final. Claro, porque tú eres el rey aquí, ¿verdad? El gran don Fermín Villaseñor, el hombre generoso, el hombre justo. Pero yo sé la verdad. Sé que eres un cobarde, un viejo sentimental que no puede vivir con su culpa». Don Fermín dio un paso hacia su hija. «Sé lo que dijiste, hace 3 meses, por teléfono, en el pasillo». Doña Beatriz palideció. «¿De qué hablas?» «Dijiste que ojalá hubiera muerto en ese accidente, que ojalá el tractor me hubiera matado, para que tú pudieras quedarte con todo». El silencio que siguió fue absoluto. Doña Beatriz abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su rostro pasó del blanco al rojo. Yo no. Sí lo dijiste. Te escuché. Y ese día supe que te había perdido, que mi hija ya no existía, que solo quedaba una extraña que esperaba mi muerte. Doña Beatriz apretó los puños. Estabas dormido. No pudiste haberme escuchado. Pero te escuché, cada palabra, y me rompió el corazón. Doña Beatriz retrocedió un paso, luego otro. Su rostro mostraba algo parecido al pánico. «No puedes culparme por lo que dije en un momento de frustración. No significa nada. Significa todo». Don Fermín se acercó al escritorio y sacó otro documento de un cajón. Lo puso frente a su hija. «A partir de hoy tú también vas a trabajar en esta hacienda, como empleada, bajo las órdenes de Celina». El mundo pareció detenerse. Doña Beatriz miró el documento, luego a su padre, luego a Celina. «No», dijo con voz ahogada. «No, no puedes hacerme esto. Ya lo hice. Firmé esta mañana. O trabajas como empleada
o te vas de aquí sin nada. Tú decides. Doña Beatriz temblaba de pies a cabeza. Me odias por decir la verdad. No te odio, te compadezco, porque nunca aprendiste lo que realmente importa. Pero tal vez ahora, trabajando como trabajó el esposo de Celina, entiendas algo. Doña Beatriz miró a Celina con ojos inyectados de veneno. Esto no se queda así. Te lo juro, esto no se queda así. Se dio la vuelta y salió del despacho, dando un portazo que retumbó en toda la casa. Don Fermín suspiró y se dejó caer en la silla. De pronto parecía más viejo, más cansado. Celina se acercó. «Patrón, usted no tenía que hacer eso. No quiero problemas con su hija». Los problemas ya estaban ahí, Celina, solo que ahora salieron a la luz. En ese momento, don Rutilo entró al despacho con expresión alarmada. «Don Fermín, hay un problema. Doña Beatriz acaba de salir en su camioneta. Iba muy rápido y escuché que gritaba algo sobre incendiar los establos». Don Fermín se levantó de golpe. «¿Qué?» «No sé si es verdad, patrón, pero estaba muy alterada y llevaba una lata de gasolina en la parte trasera de la camioneta». Celina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Don Fermín tomó su bastón y caminó rápido hacia la puerta. «Llama a los empleados, que vigilen los establos, todos, y encuentra a Beatriz antes de que haga una locura». Salieron corriendo. El cielo había empezado a nublarse. Un viento frío soplaba desde los cerros, trayendo olor a tormenta. Y en algún lugar de la hacienda, doña Beatriz manejaba con las manos apretadas al volante, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y una sola idea martillando en su cabeza: destruirlo todo antes de perderlo. Don Rutilo corrió hacia el establo principal gritando órdenes a los peones que estaban trabajando en los corrales. «Julián, Memo, vengan todos, hay que vigilar los establos, rápido». Los hombres dejaron sus herramientas y corrieron hacia diferentes puntos de la hacienda. Don Fermín caminaba lo más rápido que le permitía su bastón, con Celina a su lado. «Señor, déjeme ir a buscarla», dijo Celina. «Usted no debe cansarse así». «No, esto es mi responsabilidad, es mi hija, mi culpa». Llegaron al establo más grande. Todo estaba en orden. Las vacas mugían tranquilas en sus corrales. No había olor a humo, no había señales de fuego, pero tampoco había señales de doña Beatriz. «Revisen el establo del fondo», ordenó don Fermín. «Y los galpones de maquinaria. Que nadie se quede solo. Vayan de dos en dos». Los empleados se dispersaron. Celina miró hacia el camino que llevaba a los potreros lejanos. Había una polvareda levantándose a lo lejos, como si un vehículo estuviera moviéndose rápido por la terracería. Señaló hacia allá. «Patrón, mire, allá». Don Fermín entrecerró los ojos. «Es hacia el rancho viejo, el que está abandonado desde hace años». «¿Por qué iría ahí?» «No lo sé, pero tenemos que alcanzarla». Subieron a la camioneta de don Rutilo y salieron a toda velocidad por el camino de tierra. Las nubes se habían vuelto más oscuras. El viento soplaba cada vez más fuerte, levantando remolinos de polvo. A lo lejos se escuchaban truenos. La tormenta estaba cerca. El rancho viejo era una construcción de adobe a medio caer, con el techo de tejas rotas y las ventanas sin vidrios. Don Fermín lo había comprado hacía más de 20 años, pero nunca lo había usado. Solo servía como bodega para herramientas viejas y maquinaria oxidada. La camioneta blanca de doña Beatriz estaba estacionada frente a la puerta principal. Don Fermín bajó de la camioneta apoyándose en su bastón. Celina lo siguió. Don Rutilo se quedó junto al vehículo vigilando. «Beatriz», llamó don Fermín. «Beatriz, sal de ahí, hablemos». No hubo respuesta, solo el viento silbando entre las paredes agrietadas. Don Fermín entró al rancho. La puerta chirriaba sobre las bisagras oxidadas. Adentro olía a humedad, madera podrida y polvo viejo. Había paja apilada en un rincón, herramientas tiradas por el suelo, sacos de cemento endurecido, y en el centro, arrodillada junto a la lata de gasolina, estaba doña Beatriz. Tenía el rostro cubierto de lágrimas. Las manos le temblaban.
Había vertido gasolina sobre la paja y los sacos. El olor era fuerte, mareante. En su mano derecha tenía un encendedor. «No te acerques», dijo con voz rota. «No te acerques, o lo prendo todo». Don Fermín se detuvo. Levantó las manos despacio. «Beatriz, por favor, no hagas esto. ¿Por qué no? ¿Qué me queda? Me quitaste todo, mi herencia, mi dignidad, mi futuro. Lo diste todo a una desconocida. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que entendieras, que recordaras lo que es justo». Doña Beatriz rió entre sollozos. «¿Justo? Tú me hablas de justicia. Yo sacrifiqué mi vida por esta hacienda. Dejé la ciudad, dejé mis sueños, dejé todo para estar aquí contigo después de que mamá murió, y ahora me pagas así, convirtiéndome en sirvienta de esa mujer». Celina dio un paso adelante. «Señora Beatriz, yo no quiero...» «Cállate». Doña Beatriz apretó el encendedor. «Tú no tienes derecho a hablar. Llegaste aquí con tu historia triste y le lavaste el cerebro a mi padre. Le hiciste sentir culpable. Lo manipulaste». «No es cierto», dijo Celina con voz firme. «Yo solo quería trabajar. Solo quería mantener a mis hijos. Nunca pedí nada de esto. Pero lo aceptaste. Lo aceptaste sin pensarlo 2 veces. La mitad de todo, como si fuera tuyo por derecho». «Era por derecho», interrumpió don Fermín. «Su esposo me salvó la vida. Murió por salvarme. Esa deuda no tiene precio, y yo la pagué de la única forma que pude». Doña Beatriz lo miró con odio. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de tu propia hija? ¿No valgo nada?» Don Fermín dio un paso más cerca. «Vales mucho, Beatriz, por eso te estoy dando una oportunidad de aprender, de cambiar, de convertirte en la persona que tu madre hubiera querido que fueras». «No me hables de mi madre, tú la mataste». El silencio que siguió fue como un golpe. Don Fermín palideció. «¿Qué dijiste?» Doña Beatriz se levantó despacio. El encendedor seguía en su mano. «La mataste con tu indiferencia, con tu obsesión por esta hacienda. Nunca tuviste tiempo para ella, nunca la cuidaste, y cuando se enfermó, seguiste trabajando como si nada, como si ella no importara, y murió sola, en ese hospital frío, esperándote. Pero tú nunca llegaste a tiempo». Don Fermín se tambaleó. Celina corrió a sostenerlo del brazo. Yo llegué», susurró don Fermín con voz quebrada. «Llegué 2 horas después. Los médicos dijeron que fue rápido, que no sufrió». «Mintieron. Yo estaba ahí. Vi cómo te llamaba, cómo preguntaba por ti, cómo lloraba porque no llegabas. Y cuando finalmente moriste, tú también para mí. Ese día perdí a mi madre y a mi padre». Las lágrimas corrían por el rostro de doña Beatriz. Pero no eran lágrimas de rabia. Eran lágrimas de un dolor viejo, profundo, que había estado enterrado durante 10 años. Don Fermín soltó el bastón y cayó de rodillas. No sabía que había sufrido. Me dijeron que fue rápido. Me mintieron para que no me sintiera culpable. Pero tenían razón en culparme. Debí haber estado ahí. Debí haber dejado todo por ella. Sollozó ahí mismo, arrodillado en el piso sucio del rancho viejo. Celina se quedó a su lado sin saber qué hacer. Doña Beatriz miraba a su padre. El encendedor seguía en su mano, pero ya no lo apretaba con fuerza. Temblaba, todo su cuerpo temblaba. «Toda mi vida», dijo con voz ahogada, «he estado esperando que me pidieras perdón, que reconocieras lo que hiciste. Pero nunca lo hiciste. Seguiste adelante, como si nada, como si yo no existiera, como si mi dolor no importara». Don Fermín levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «Perdóname, Beatriz, perdóname. Fui un cobarde, un mal esposo, un mal padre, pero te juro que nunca quise lastimarte». Doña Beatriz dejó caer el encendedor al suelo. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró como una niña, como la niña que había perdido a su madre y nunca había podido despedirse bien, como la hija que había esperado durante 10 años que su padre la viera de verdad. Celina recogió el encendedor del suelo y lo guardó en su bolsillo. Luego se acercó despacio a doña Beatriz.
La mujer levantó la vista, asustada, como esperando un golpe. Pero Celina solo extendió la mano. «Venga, señora, vamos a la casa. Usted necesita descansar». Doña Beatriz miró la mano extendida. Luego miró a su padre, todavía arrodillado en el suelo. Y algo dentro de ella se rompió, no con violencia, sino con cansancio, con resignación, con la aceptación de que el odio era demasiado pesado para seguir cargándolo. Tomó la mano de Celina. Don Fermín se levantó despacio, ayudado por don Rutilo, que había entrado al escuchar los gritos. Salieron del rancho viejo justo cuando empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. Para cuando llegaron a las camionetas, la tormenta ya había empezado en serio. Rayos iluminaban el cielo, truenos retumbaban sobre los cerros, el agua caía a cántaros, limpiando el polvo del camino, llenando los arroyos secos. En el camino de regreso, nadie habló. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo de la camioneta. Doña Beatriz miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Don Fermín miraba sus manos arrugadas, todavía temblando. Celina miraba hacia adelante, hacia las luces del casco grande apareciendo entre la cortina de agua. Cuando llegaron, doña Socorro los esperaba en la puerta con toallas y café caliente. «Dios mío, están empapados. Pasen, pasen. Los niños están bien, señora Celina. Están jugando en la sala con unos rompecabezas que encontré». Celina agradeció con un gesto de cabeza y subió las escaleras para cambiarse de ropa. Don Fermín y doña Beatriz se quedaron en el recibidor frente a frente, sin saber qué decir. «Papá», dijo finalmente doña Beatriz con voz pequeña, Yo no iba a prenderle fuego a nada. Solo quería, no sé, quería que sintieras lo que yo sentía, que perdieras algo importante, como yo perdí a mamá». Don Fermín asintió despacio. «Lo sé y lo entiendo, pero casi perdemos más que una hacienda. Casi nos perdemos el uno al otro para siempre». Doña Beatriz bajó la mirada. «Tal vez ya nos perdimos hace 10 años. O tal vez», dijo una voz desde las escaleras, «es hora de empezar de nuevo». Era Celina. Se había cambiado de ropa y bajaba con expresión serena. Se detuvo frente a don Fermín y doña Beatriz. «Con su permiso, patrón, quisiera decir algo». Don Fermín asintió. Celina miró a doña Beatriz. «Señora Beatriz, yo no quiero ser su enemiga. No quiero quitarle nada que sea suyo por derecho. Su padre tomó esta decisión porque se sintió en deuda con mi esposo. Y tiene razón en sentirse así, pero usted también tiene razón en sentirse lastimada. Perdió a su madre, siente que perdió a su padre, y ahora siente que pierde su herencia. Todo eso duele, lo entiendo». Doña Beatriz la miraba con los ojos brillantes. «Así que le propongo algo», continuó Celina. «No quiero que trabaje para mí, no quiero verla humillada. Quiero que trabajemos juntas, las dos, como socias. Usted conoce esta hacienda mejor que nadie, sabe cómo funciona. Yo no sé nada, necesito su ayuda, y creo que usted necesita sentir que todavía tiene un lugar aquí». Don Fermín miró a Celina con sorpresa. Doña Beatriz abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. «No tiene que decidir ahora», dijo Celina. «Piénselo, y si decide que no puede, lo entenderé, pero la oferta está ahí». Celina subió las escaleras y desapareció por el pasillo. Don Fermín y doña Beatriz se quedaron solos en el recibidor. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero adentro, por primera vez en 10 años, padre e hija se miraron de verdad. «Es una buena mujer», dijo don Fermín en voz baja. Doña Beatriz asintió despacio. «Sí, lo es». «¿Vas a aceptar su oferta?» Doña Beatriz cerró los ojos. Pensó en su madre, en los 10 años de rabia, en el encendedor que había estado a punto de usar, en la mano que Celina le había extendido cuando nadie más lo habría hecho. «No lo sé, papá. Todavía no lo sé». Subió las escaleras hacia su cuarto. Don Fermín se quedó solo, mirando la lluvia caer a través de la ventana, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. Pero en el pueblo, a 15 kilómetros de la hacienda,
Alguien más había escuchado las noticias. Alguien que conocía bien a la familia Villaseñor. Alguien que sabía que acababa de firmarse una transferencia de tierras millonaria. Y alguien que tenía planes muy específicos para aprovechar la situación. Don Evaristo Sandoval, el terrateniente más rico de la región después de don Fermín, colgó el teléfono y sonrió. Su informante en el despacho del notario acababa de confirmarle lo que había sospechado. Don Fermín había regalado la mitad de su fortuna a una viuda desconocida. «Perfecto», murmuró don Evaristo, acariciando su bigote gris. «Perfecto. Una viuda sin experiencia, sin aliados, sin conocimiento del negocio. Va a ser como quitarle un dulce a un niño». Tomó su sombrero y salió hacia su camioneta. Tenía que hacer una visita a la hacienda San Rafael, y tenía que hacerla pronto, antes de que la viuda entendiera el valor real de lo que acababa de recibir. La tormenta arreciaba, pero don Evaristo manejaba con una sonrisa en los labios, porque sabía que después de cada tormenta siempre hay quien aprovecha los escombros. Y él era experto en eso. Don Evaristo Sandoval llegó a la hacienda San Rafael 2 días después de la tormenta. Manejaba una camioneta negra reluciente, de las que solo se ven en las concesionarias de Guadalajara. Traía puesto un traje beige de lino, botas de piel de avestruz y un sombrero texano que costaba más que el salario mensual de 3 peones juntos. Bajó del vehículo con movimientos calculados, como quien sabe que todos lo están mirando. Don Rutilo salió a recibirlo. «Don Evaristo, qué sorpresa. No sabíamos que vendría. No avisé porque no hace falta. Vengo a hablar con don Fermín. ¿Está?» «Sí, señor. Lo aviso». Pero don Evaristo ya caminaba hacia el casco grande sin esperar permiso. Don Rutilo tuvo que apurarse para alcanzarlo. Don Fermín estaba en el despacho, revisando unos papeles. Celina estaba con él, aprendiendo a leer los documentos de la hacienda, tratando de entender números, hectáreas, contratos de agua. Levantaron la vista cuando don Evaristo entró sin tocar. «Fermín, compadre, ¿cuánto tiempo?» Don Evaristo extendió la mano con una sonrisa grande y falsa. Don Fermín se levantó despacio y estrechó su mano sin entusiasmo. «Evaristo, no esperaba tu visita. Ya sabes cómo son estas cosas. Los negocios no esperan». Don Evaristo miró a Celina de arriba abajo con una expresión que la hizo sentir como un animal en subasta. «¿Y quién es esta señora?» «Ella es Celina Vargas, mi nueva socia, dueña de la mitad de esta hacienda». Don Evaristo alzó las cejas con sorpresa exagerada. «Ah, sí, escuché algo sobre eso en el pueblo. Qué generoso de tu parte, Fermín. Muy generoso». Se volvió hacia Celina. «Mucho gusto, señora Vargas. Evaristo Sandoval, para servirle». Celina asintió sin decir nada. Algo en la mirada de ese hombre le erizaba la piel. Don Evaristo tomó asiento sin que lo invitaran. Cruzó las piernas y sacó un puro del bolsillo de su saco. «Bueno, vengo directo al grano. Supe que ahora tienen una nueva propietaria en la hacienda, y pensé que sería bueno hacerle una oferta muy generosa, de hecho». «¿Qué clase de oferta?», preguntó don Fermín con voz seca. «Una oferta de compra, por las tierras de la señora Vargas. Le pagaría un precio justo, muy por encima del mercado, de hecho. Digamos, 2 millones de pesos por todo. Las 2000 hectáreas, el ganado, los derechos de agua. Todo limpio, todo legal». Celina sintió que el corazón se le aceleraba. 2 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Con eso podría criar a sus hijos sin problemas, podría mandarlos a buenas escuelas, podría comprar una casa en el pueblo, vivir tranquila. Don Fermín negó con la cabeza. «Esas tierras valen 4 veces eso, Evaristo, y lo sabes». Don Evaristo sonrió. «Valen eso si quien las tiene sabe trabajarlas, pero la señora Vargas, con todo respeto, no sabe nada de ganado, nada de siembra, nada de administración. Esas tierras van a perder valor en sus manos. Es mejor que las venda ahora, mientras puede sacar algo bueno». «No están en venta», dijo don Fermín. «No hablaba con usted, compadre. Hablaba con la dueña». Don Evaristo miró a Celina directo a los ojos. «Señora Vargas, usted es una mujer inteligente. Sabe que esto no es para usted.
Venda ahora, llévese el dinero, críe a sus hijos en paz, no tiene que cargar con esta responsabilidad. Celina abrió la boca para responder, pero alguien más habló primero. Las tierras no están en venta, y nunca lo estarán. Era doña Beatriz. Estaba de pie en la puerta del despacho. Traía puestos unos jeans, una camisa de trabajo y botas de campo. El cabello recogido en una cola de caballo, sin maquillaje, sin joyas. Parecía otra persona. Don Evaristo la miró con sorpresa. «Beatriz, qué gusto verte. Pensé que estabas en la ciudad. Pues aquí estoy, y vine a decirle a la señora Celina que acepto su oferta. Vamos a trabajar juntas, como socias». Celina sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Miró a doña Beatriz con gratitud. Don Fermín sonrió por primera vez en días. Don Evaristo apagó el puro en el cenicero con más fuerza de la necesaria. «Entiendo. Entonces supongo que pierdo mi tiempo aquí». «Así es», dijo doña Beatriz con voz firme. «Y para que no vuelva a perder su tiempo, le informo que vamos a contratar a un abogado especializado en tierras y vamos a asegurarnos de que todos nuestros documentos estén perfectamente en orden. No vaya a ser que alguien intente aprovecharse de nosotras». Don Evaristo se levantó despacio. La sonrisa había desaparecido de su rostro. «Cuidado, Beatriz. El negocio de las tierras es duro. No es para señoritas de ciudad que juegan a ser rancheras». «Ya no soy señorita de ciudad. Soy dueña de esta hacienda, igual que Celina, y ambas sabemos defendernos». Don Evaristo miró a don Fermín. «Tu hija siempre fue orgullosa, Fermín. Espero que no se arrepienta de apoyar esto». «No me arrepiento de nada», dijo don Fermín. Don Evaristo se puso el sombrero y salió del despacho sin despedirse. Se escuchó el motor de su camioneta arrancando con brusquedad. El polvo se levantó en el camino cuando salió a toda velocidad. Don Fermín miró a su hija. «¿Estás segura de esto?» Doña Beatriz asintió. Más segura de lo que he estado en años, se volvió hacia Celina. «Tenemos mucho trabajo por delante. Hay que revisar los contratos. Hay que actualizar los inventarios, hay que hablar con los empleados y asegurarnos de que todos entiendan cómo funcionan las cosas ahora». «¿Está lista?» Celina se levantó. «Lista». Las dos mujeres se estrecharon la mano. Y en ese momento algo cambió. No fue un cambio grande, ni dramático. Fue algo silencioso, profundo. El inicio de algo nuevo. Los días siguientes fueron intensos. Doña Beatriz le enseñó a Celina todo lo que sabía sobre la hacienda. Le mostró los libros de cuentas, le explicó los ciclos de siembra, le presentó a los proveedores del pueblo. Celina aprendía rápido, tomaba notas en un cuaderno que llevaba siempre consigo, hacía preguntas inteligentes, y poco a poco empezó a entender que esas tierras, ese ganado, esa hacienda, ahora eran parte de su vida, y de la vida de sus hijos. Mateo empezó a ayudar en los corrales. A los 9 años ya sabía enlazar un becerro y distinguir una vaca enferma de una sana. Lucía ayudaba en la cocina con doña Socorro, aprendiendo a preparar las comidas para los trabajadores. Gabriel, el más pequeño, corría por los patios jugando con los perros de la hacienda, con una sonrisa que no había tenido en meses. Don Fermín los observaba desde la ventana de su despacho, y por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. No había arreglado todo, no había borrado el pasado, pero había hecho lo correcto. Tarde sí, pero lo había hecho. Una tarde de agosto, 3 meses después de que Celina firmara los documentos, llegó una carta del ayuntamiento. Era una notificación oficial. El patronato de beneficencia del municipio quería reconocer públicamente el sacrificio de Esteban Morales. Iban a poner una placa en la plaza del pueblo con su nombre, y querían que Celina y sus hijos estuvieran presentes en la ceremonia. El día señalado, Celina se vistió con un vestido sencillo pero limpio, que doña Beatriz le había ayudado a escoger. Los niños llevaban ropa nueva. Don Fermín los acompañó en su camioneta. Doña Beatriz manejaba. Cuando llegaron al pueblo, la plaza estaba llena de gente. Empleados de la hacienda, vecinos, el presidente municipal, el sacerdote de la parroquia. En el centro de la plaza habían colocado una placa de bronce que decía «En memoria de Esteban Morales».
hombre de trabajo y sacrificio, que dio su vida por salvar la de otro. El pueblo lo recuerda con gratitud. El presidente municipal dio un discurso breve. Habló de la importancia de recordar a los héroes anónimos, a los hombres y mujeres que trabajan en silencio, pero que dejan huella profunda. Habló de Esteban, de su honestidad, de su valentía, de su amor por su familia. Don Fermín subió al estrado. Habló con voz firme pero emocionada. Esteban Morales me salvó la vida, y yo tardé demasiado en reconocerlo, pero hoy, delante de todos ustedes, quiero decir la verdad. Le debo todo, y su familia merece todo lo que tiene, y más. Cuando terminó, Celina subió al estrado con sus 3 hijos. Mateo llevaba a Gabriel de la mano. Lucía abrazaba la muñeca de trapo que su padre le había hecho. Celina miró la placa, pasó los dedos sobre las letras grabadas y sintió que algo se cerraba dentro de su pecho. No era olvido, era aceptación, era paz. «Gracias, Esteban», susurró. «Gracias por todo». La gente aplaudió. Algunos lloraban. Don Fermín se limpió los ojos con un pañuelo. Doña Beatriz estaba a su lado, con la mano en su hombro. Esa noche, de regreso en la hacienda, Celina se sentó en el porche del casco grande. Ya no vivía en la casita de adobe. Ahora tenía un cuarto amplio en el segundo piso, con ventanas que daban hacia los potreros. Pero a veces extrañaba la sencillez de antes. Extrañaba a Esteban. Don Fermín salió al porche y se sentó a su lado. «¿En qué piensa, comadre?» Celina sonrió. Don Fermín había empezado a llamarla comadre hacía unas semanas, y a ella le gustaba. Le hacía sentir que tenía familia otra vez. «Pienso en aquel día», dijo Celina, «cuando me ordenó ordeñar 1000 vacas, cuando pensé que todo estaba perdido, y me arrodillé y oré. Le pedí a Dios que no me abandonara, que no abandonara a mis hijos». «Y no los abandonó», dijo don Fermín. «No, no lo hizo. Pero lo hizo de una forma que nunca imaginé. No me dio 1000 vacas ordeñadas, me dio algo mejor, me dio justicia, me dio dignidad, me dio un futuro para mis hijos». Don Fermín asintió. A veces Dios responde de formas extrañas, no extrañas, perfectas. Se quedaron en silencio mirando las estrellas. Desde adentro de la casa se escuchaba la risa de los niños jugando con doña Beatriz. Desde los establos llegaba el mugido tranquilo de las vacas. Desde los corrales, el ladrido lejano de los perros. Todo estaba en su lugar. No perfecto, pero en su lugar. Un mes después, don Evaristo Sandoval intentó impugnar la transferencia de tierras. Contrató abogados caros de Guadalajara. Presentó documentos falsos alegando que don Fermín estaba senil cuando firmó. Pero doña Beatriz y Celina estaban preparadas. Tenían sus propios abogados. Tenían todos los documentos en orden. Tenían testigos. Y sobre todo tenían la verdad de su lado. El juez desestimó el caso en la primera audiencia. Don Evaristo salió de la corte furioso, amenazando con apelar. Pero nunca lo hizo, porque sabía que había perdido. Esa misma semana, doña Beatriz y Celina firmaron un nuevo contrato. Un contrato de sociedad real, con responsabilidades compartidas y decisiones conjuntas. Ya no había patrón ni empleado. Solo 2 mujeres trabajando juntas. «Nunca pensé que llegaríamos aquí», dijo doña Beatriz mientras firmaban los papeles. «Yo tampoco», respondió Celina, «pero estoy agradecida de que así sea». Doña Beatriz sonrió. Era una sonrisa genuina, sin amargura. «Yo también». Don Fermín vivió 3 años más. Fueron 3 años buenos, tranquilos. Vio a Mateo convertirse en un joven responsable que ayudaba en los corrales con la misma dedicación que había tenido su padre. Vio a Lucía aprender a leer y escribir en la escuela del pueblo. Vio a Gabriel crecer fuerte y sano, corriendo por los campos como un potro salvaje. Y sobre todo, vio a su hija Beatriz recuperar la luz en los ojos. La vio reír otra vez. La vio encontrar propósito en el trabajo duro. La vio convertirse en la mujer que su madre hubiera querido que fuera. Una mañana de noviembre, don Fermín no despertó. Murió en paz, en su cama, con el sol entrando por la ventana y el canto de los gallos desde los corrales. Doña Beatriz y Celina estaban a su lado, le tomaban las manos,
y cuando exhaló el último suspiro ambas lloraron, pero no con desesperación, sino con la tristeza serena de quien sabe que todo fue como debía ser. Lo enterraron junto a su esposa en el panteón del pueblo. La placa de Esteban Morales estaba a pocos metros de distancia, y de alguna forma eso parecía correcto. Dos hombres unidos por el sacrificio, por la dignidad del trabajo, por el amor a lo que es justo. Los años pasaron. La hacienda San Rafael prosperó bajo la administración de doña Beatriz y Celina. Contrataron más empleados, diversificaron los cultivos, mejoraron las instalaciones y siempre pagaron salarios justos y trataron a su gente con respeto. Mateo estudió veterinaria en Guadalajara y regresó a la hacienda para cuidar del ganado. Lucía se convirtió en maestra y abrió una escuela pequeña en uno de los galpones renovados, donde los hijos de los trabajadores podían estudiar sin tener que ir hasta el pueblo. Gabriel se enamoró de la tierra y aprendió todo sobre siembra y cosecha, convirtiéndose en el mejor agricultor de la región. Y Celina, la mujer que había sido obligada a ordeñar 1000 vacas en un solo día, la mujer que había llorado de rodillas pidiendo ayuda, la mujer que había perdido todo y lo había recuperado de formas inimaginables, se convirtió en una de las mujeres más respetadas de los Altos de Jalisco, no por su riqueza, sino por su dignidad, por su bondad, por su fe inquebrantable. Una tarde, muchos años después, Celina estaba sentada en el porche del casco grande. Tenía el cabello canoso ahora y las manos arrugadas por el trabajo, pero los ojos seguían brillando con la misma luz. Doña Beatriz se sentó a su lado. También tenía canas. También tenía arrugas, pero sonreía. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó doña Beatriz. Celina pensó un momento. No, ni de lo malo, porque lo malo me trajo aquí, y aquí es donde debía estar. Extrañas a Esteban, todos los días, pero sé que está orgulloso, de mí, de nuestros hijos, de todo lo que construimos. Doña Beatriz asintió. Mi padre también estaría orgulloso, de las dos. Se quedaron en silencio mirando el atardecer pintar de naranja los cerros lejanos. Desde los establos llegaba el sonido del ganado regresando de los potreros. Desde la escuela llegaba la voz de Lucía enseñando a los niños. Desde los campos llegaba la risa de Gabriel supervisando la última cosecha. Todo estaba en su lugar. Y en algún lugar, más allá de las nubes doradas del atardecer, Celina sabía que Esteban la miraba. Y sonreía, porque su sacrificio no había sido en vano, porque su familia estaba a salvo, porque la justicia, aunque tarde, siempre llega, y porque a veces las oraciones hechas entre lágrimas son las que Dios escucha con más atención. El viento sopló suave entre los árboles, las vacas mugieron tranquilas, y en la hacienda San Rafael, dos mujeres que habían sido enemigas, que se habían convertido en socias y finalmente en hermanas, miraban juntas hacia el futuro. Un futuro que habían construido con trabajo, con perdón y con la inquebrantable certeza de que la dignidad no se mendiga, se gana o se recibe, pero siempre se respeta.